Hola, en este video vamos a resolver el segundo parcial de Matemática 51 del CBC. Veamos qué nos dice el primer ejercicio. Tenemos, hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x igual x por, cuando no hay nada, hay un por, la raíz de 4x más 1, en el punto de abscisa x0 igual 2. Lo primero que tenemos que hacer es determinar qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio y qué es lo que tenemos que hacer para llegar a eso. Nos piden la ecuación de la recta tangente. Siempre que nos hablan de la recta tangente, tenemos que pensar en derivada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es derivar nuestra función. Vamos con eso. Tenemos que hacer la derivada de f de x, que es x raíz de 4x más 1. Entonces, acá tenemos un por. Cuando no hay nada tenemos un por. O sea, para derivar esto tenemos que aplicar la regla de la multiplicación, que si no la recuerdan, la dejamos anotada acá. Entonces tenemos una multiplicación y la queremos derivar. La derivada de esto nos va a quedar la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces vamos a ir reemplazando cada una de estas cosas. O sea, la derivada de f va a ser la derivada de x es 1 por la segunda sin derivar. Muy bien, escribimos todo igual. Más x sin derivar por la derivada de la raíz. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de lo que ya teníamos. Pero después tenemos que hacer cadena, porque acá adentro tenemos una función, no tenemos x solamente. Entonces, hacemos la derivada de la raíz, que nos queda todo lo mismo como está, todo multiplicado por la derivada de lo de adentro. La derivada de esto es 4. Entonces nos queda por 4. Esto si quieren lo podemos dejar así o lo podemos escribir un paso como más acomodado, más lindo todo. Vamos a hacerlo solamente para que quede todo más compacto. Entonces nos queda que la derivada de x es 1 por cualquier cosa, nos queda esa cualquier cosa, más x por 1 por 4 es 4x, todo sobre 2 raíz de 4x más 1. Entonces, esta es nuestra derivada. Ya acá sabemos quién es la derivada. ¿Para qué me dan este punto? Este punto de abscisa. Que diga punto de abscisa solamente está indicando que habla de un punto de x, nada más. Entonces, nosotros tenemos que recordar, la derivada, ¿sí? Es la pendiente de la recta tangente. Esa es la definición de derivada. Entonces, si nosotros reemplazamos las x de nuestra derivada por 2, vamos a obtener la pendiente de la recta tangente que me están pidiendo. Hagamos eso. Si nosotros hacemos entonces f derivada en 2, reemplazamos todas las x por 2. Ahí lo escribimos, cómo nos queda, 4 por 2. Y acá abajo también, 4 por 2 más 1. Bien, ¿qué nos está quedando esto? Adentro de la raíz, acá, tenemos 4 por 2, 8, más 1, 9. Bien, entonces nos queda raíz de 9 más 4 por 2 arriba, 8, sobre 2 por raíz de 9, otra vez. Raíz de 9 ya sabemos que es 3. Y esto nos queda entonces más 8 sobre 2 por 3, que es 6. Bueno, hay que hacer esta cuenta. Esto nos queda 3 más 8 sextos, que es 26 sextos. Si queremos podemos todo esto simplificarlo por 2 y nos queda 13 y abajo 3. Entonces la pendiente de nuestra recta tangente es 13 tercios. Entonces ya sabemos que nuestra pendiente m va a ser 13 tercios. ¿Cómo hacemos para hallar la ecuación de una recta? La ecuación de la recta, recordemos la forma general, ¿sí? Es y igual m por x más b. Entonces, la m ya la tenemos. Bien, ahora necesitamos algo de x y algo de y para poder despejar b. Pero nosotros tenemos solo algo de x. Es esta x0 de acá. ¿Cómo hacemos para tener algo de y? Algo que tiene de bueno la recta tangente es que pasa por el mismo punto de x y de y que la función original. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros reemplazamos nuestra x en la función original, vamos a tener el punto de y que podemos usar también para la recta tangente. Entonces, hagamos eso. Vamos a hacerlo acá al costadito. Tenemos entonces f de 2, ¿quién va a ser? 2 por 4 por 2 más 1, todo con la raíz.
O sea, 2 por, esto nos quedaba raíz de 9, o sea, 2 por 3 que es 6. Eso nos está diciendo que este 6 es el y que nos estaba faltando. Entonces, nosotros vamos a tener la m y el punto 2 de la x, 6 de la y. Con esta información, reemplazando la ecuación general de la recta, vamos a calcular quién es b. Entonces, a la y la reemplazamos por 6, a la m por 13 tercios y a la x por 2, todo más b. ¿Qué nos queda esto? 13 tercios por 2 es 26 tercios, todo más b. Y el 6 del otro lado también nos queda igual. Vamos a bajar un poquito acá entonces para poder hacer la cuenta. ¿Y qué nos queda? Nos queda que, si nosotros pasamos la fracción restando para el otro lado, nos queda que b es menos 8 tercios. Porque 6 menos 26 tercios es menos 8 tercios. Listo, entonces ya sabemos quién es m, está por acá. Ya sabemos quién es b. Entonces voy a volver arriba para que me quede todo junto y podamos cerrar el ejercicio. Nos piden entonces hallar la ecuación de la recta, o sea, tenemos que dar como respuesta la ecuación de una recta, que va a ser y igual la pendiente que ya sabemos que es 13 tercios por x menos 8 tercios. Entonces la respuesta a nuestro primer ejercicio de este parcial es esta ecuación de la recta, que es tangente al gráfico de esta función en el punto de abscisa x igual 2. Si el video te va sirviendo hasta ahora, no olvides dejarnos un comentario, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. También pueden seguirnos en nuestro Instagram, @tumatemática. Y si este contenido es de su agrado y les va sirviendo para distintas cosas, acá en la descripción tienen el link para invitarnos un cafecito para ayudarnos a seguir creciendo. Seguimos con el video. El segundo ejercicio nos dice, sea f de x igual e a la menos x al cuadrado más 6x más 2. Determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los máximos y mínimos relativos de f. Para hallar los intervalos de crecimiento, decrecimiento, los máximos y mínimos, hay que derivar. Entonces, derivemos esta función. Tenemos que f de x es e a la menos x al cuadrado más 6x más 2. La derivada de esto va a ser una cadena, ¿sí? Donde la de afuera es e y la de adentro es todo ese polinomio. Entonces, la derivada de e es e, listo, nos queda esto como está, más 2, por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es menos 2x más 6. Y si nosotros queremos entonces hallar crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo, tenemos que hallar las raíces de nuestra derivada. Y eso, ¿cómo se hace? Igualando la derivada a 0. Como esto es un producto, ¿sí? Acá tenemos esto por esto, un producto igualado a 0, eso me dice que cada uno de los factores por separado puede ser 0. Entonces separamos las dos cosas y solamente nos queda resolver esto, igualado a 0. E a la algo nunca va a ser 0, entonces de esta parte me olvido directamente y resuelvo lo otro. Esto es una ecuación normal, ¿sí? Tenemos el 6 restando y después tenemos menos 6 dividido menos 2, o sea que x es igual a 3 en este caso. ¿Qué vamos a hacer ahora con este 3? Vamos a armarnos una recta y vamos a partir a nuestro dominio, que en este caso son todos los reales, porque e al algo, ¿sí? Te da como dominio todos los reales. Y vamos a marcar el 3. Partimos nuestro dominio en las raíces de la derivada. Eso me genera dos intervalos, del menos infinito al 3 y del 3 al más infinito. Elijamos números en cada uno de esos intervalos. Acá, por ejemplo, elegimos el 0 y acá, por ejemplo, elegimos el 4. Lo que vamos a hacer es reemplazar estos números en nuestra derivada para ver si es positiva o negativa y eso nos va a dar información de la función original. Vamos por parte. Hagamos la cuenta solamente. F' en 0. Eso es e a la menos 0 al cuadrado más 6 por 0 más 2, todo por menos 2 por 0 más 6. Esto me queda e a la 2 por 6. E a la 2 es positivo y por 6 es positivo, entonces esto me queda mayor a 0, o sea, positivo. O sea, este intervalo sabemos que es positivo para nuestra derivada. Y vamos a hacer lo mismo con el 4. Nos queda e a la menos 4 al cuadrado
más 6 por 4 más 2 por menos 2 por 4 más 6. A ver, menos 4 al cuadrado es menos 16. 6 por 4 es 24. Entonces tenemos menos 16 más 24, que es 8. Más 2 es 10. O sea, me era 10. Por menos 2 por 4 es menos 8. Más 6 es menos 2. A la algo es positivo. Por menos 2 es negativo. ¿Sí? Acá no me importa tanto cuánto da, sino los signos. Entonces esta parte, este intervalo, es negativo. Ahora nos vamos a armar como una mini tablita para ver qué pasa con nuestra función original. Nosotros tenemos entonces del menos infinito al 3, el 3 por un lado, y del 3 al más infinito. Hacemos esta tablita para ver qué pasa con nuestra función original. Nosotros sabemos cosas de nuestra derivada y las vamos a traducir en nuestra función original. Nosotros sabemos que nuestra derivada acá es positiva, que acá es negativa y que acá, bueno, vale 0 por las cuentas que hicimos. Si nuestra derivada es positiva, eso me está diciendo que la función original, que es la que vamos a analizar acá abajo, está creciendo. Entonces, si nuestra derivada es positiva, nuestra función original crece. Y si nuestra derivada es negativa, la función original decrece. Eso, entonces, me está diciendo que mi conjunto de crecimiento es, para la función original, de menos infinito a 3. Y mi conjunto de decrecimiento es desde 3 hasta más infinito. ¿Y ahora cómo hacemos para ver los máximos y mínimos? Y bueno, pensemos, si nuestra función está creciendo y después baja, es porque en ese lugar donde dejó de crecer y empezó a bajar, tiene un máximo. Entonces, eso nos está diciendo que acá nuestra función tiene un máximo. O sea, el máximo de nuestra función lo obtiene en x valiendo 3. ¿Y qué pasa con un mínimo? No tenemos ningún lugar en donde nuestra función baje y después suba. Eso quiere decir que el mínimo, en este caso, en esta función, no existe. Entonces, esta respuesta que tenemos acá abajo es la respuesta a lo que nos pedía este ejercicio. Tenemos el intervalo de crecimiento, el intervalo de decrecimiento, en este caso solamente un máximo y ningún mínimo. El tercer ejercicio nos dice calcular la integral de x a la 5 más 1, ahí va un por siempre que no haya nada, por coseno de x a la sexta más 6x, todo diferencial x, o sea, tengo que integrar con respecto a x. Acá lo que tenemos que determinar es si vamos a usar el método de sustitución o el método de integración por partes. Como tengo un producto, ¿sí? Se suele ir por partes. Pero ¿qué pasa? Miremos con atención estas dos funciones de acá. Si nosotros derivamos esto, nos queda x a la quinta, o sea, 6x a la quinta más 6. Eso es bastante parecido a esto. Entonces, vamos a probar haciendo sustitución y si no nos sale, bueno, vamos a tener que hacer por partes. ¿Qué vamos a sustituir? Vamos a sustituir lo de adentro del coseno, porque cuando nosotros derivamos eso, nos aparece algo bastante parecido a lo que está afuera. Entonces, si nuestra u es x a la sexta más 6x, cuando derivo u me queda 6x a la quinta más 6 todo de x, porque derivé con respecto a x. Esto de acá está como multiplicando al de x, entonces lo voy a pasar dividiendo para el otro lado para dejar el de x solito, porque eso es lo que yo tengo en mi función original, de x. Entonces, vamos a escribir cómo nos va a quedar esta integral. Tenemos la integral de x a la quinta más 1 por coseno de x a la sexta más 6x todo de x. Dijimos entonces, esto lo tenemos que dejar como está por, acá me va a quedar coseno de u, porque esto es u, y el de x también lo vamos a reemplazar por du sobre 6x a la quinta más 6. Acá estaría bueno tachar algunas cosas, entonces tenemos que darnos cuenta que esto, si le sacamos factor común 6, nos va a quedar exactamente lo mismo que tenemos acá. Vamos a escribir entonces cómo nos queda esto. Nos queda la integral de x a la quinta más 1 por coseno de u, todo de u sobre 6x a la quinta más 1.
Esto me permite tachar este término con este término y me queda solamente el 6 solito acá abajo. Una propiedad buena de las integrales es que nos deja sacar los números para afuera. Entonces acá nos queda 1/6 la integral de ¿quién? Coseno de u. Todo diferencial u. Entonces, ¿esto quién es directamente? El 1/6 lo dejo y la integral del coseno es el seno. Entonces me queda seno de u. Pero yo había empezado con x. Entonces, ¿quién era u? U era x a la sexta más 6x. Reemplazamos eso, nos queda 1/6 seno de x a la sexta más 6x. Y no me tengo que olvidar cuando termino el ejercicio de agregar sumando la constante de integración c. Entonces, la integral que nos está pidiendo el ejercicio de toda esta función es 1/6 seno de x a la sexta más 6, todo más la constante de integración c. Vamos con el último ejercicio de este parcial. Nos dice hallar el área de la región encerrada por los gráficos de f de x igual a 4x más 3 y g de x igual a x al cuadrado más 2x. Siempre que nos pidan el área de la región encerrada es que vamos a tener que calcular una integral. Pero para eso tenemos que ver qué área nos queda encerrada, o sea, hacer un gráfico de estas dos funciones. Para graficar la función lineal nos paramos en la ordenada del origen que es el 3. Nos paramos en el 3 de la y. Si no tiene nada de denominador mi pendiente es porque tiene un 1 y eso me está diciendo que nos movemos 1 para la derecha. Y después tenemos que hacer 4 para arriba. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Y tenemos que unir ahora el primer punto con el último que marcamos. Entonces, esto que nos quedó acá marcado en rojo es F. Vamos ahora a hacer todas las cuentas y las cosas que necesitamos para graficar G. G es una función cuadrática. Para graficar una función cuadrática necesitamos tres cosas. Primero, las raíces. Entonces, calculemos las raíces. Tenemos que hacer x al cuadrado más 2x igualado a 0. Acá podemos hacer una resolvente o, si nos damos cuenta, no es obligatorio, podemos sacar factor común x y esto nos queda x por x más 2. Acá hacemos directamente cada uno de los factores igualados a 0 y los resolvemos. Entonces, nos quedan que las raíces son 0 y menos 2. Marcamos la raíz 0 y marcamos la raíz menos 2. Bien, esas son las raíces. Ahora, lo segundo que tenemos que calcular es el vértice. El vértice tiene una coordenada xb, que es una coordenada x del vértice, y una coordenada yb. La coordenada x del vértice tiene dos formas de calcularse, haciendo x1 más x2 sobre 2, o, otra forma, es menos b sobre 2 por a. Son equivalentes. Vamos a usar la primera porque ya tenemos calculadas las raíces. Entonces decimos que el vértice es 0 menos 2 sobre 2, o c nos da menos 1. Y la y del vértice se calcula reemplazando la x del vértice en nuestra función g. En este caso, entonces, acá vamos a poner g para no confundirnos. Nos va a quedar g de x del vértice. O sea, esto es menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, 2 por menos 1 es menos 2, entonces y del vértice nos da menos 1. Esto nos está diciendo que nuestro vértice es el punto menos 1 de x menos 1 de y. Eso está por acá. Ahí tenemos el vértice. Y lo último que necesitamos para graficar una función cuadrática es la ordenada al origen. O sea, y igual a lo que valga c. En este caso, como no tiene c, nuestra función es y igual a 0. O sea, sería marcar acá el punto y igual a 0, pero ya está marcado, entonces lo dejamos como está. O sea que nuestra función cuadrática va a ser algo de este estilo, uniendo los tres puntos que nos quedaron en nuestro gráfico. Pero ahora tenemos que ver en dónde se cruzan acá y en dónde se van a cruzar acá. ¿Sí? Porque esto va a seguir hasta que, bueno, se crucen por acá. O sea, el área que me está pidiendo el ejercicio es esta que quedó entre la función f, que es lo que está graficado en rojo, y la función g, que es lo que está graficado en azul. ¿Cómo calculamos los puntos esos donde se cortan? Porque tenemos que saber bien en qué valor de x se están cortando. Vamos a igualar las dos funciones. Pasamos todo
para el lado izquierdo, entonces me queda menos x al cuadrado, menos 2x, más 4x, más 3, todo igual a 0. Junto a las x que pueda juntar, menos 2x más 4x son 2x. Y esto es una función cuadrática. Bueno, hay que calcular las raíces con la resolvente, que nos van a dar que x1 es 3 y x2 es menos 1. Entonces, eso nos está diciendo que este puntito de acá, ¿sí? Donde se cruzan, es x igual a menos 1 y este puntito de acá es x igual a 3. Sí, esto es un gráfico siempre aproximado, entonces esto está un poquito corrido del menos 1 y un poquito corrido del 3, pero tiene sentido con lo que nos está quedando. Entonces ahora, el área que tenemos que calcular, siempre para calcular un área entre dos cosas, es la integral de lo que sería el techo menos lo que sería el piso. Entonces, tengo que hacer la integral de lo de arriba menos la integral de lo de abajo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que hacer la integral entre ¿qué valores de x? Menos 1 y 3 dijimos. ¿Quién es el techo? ¿Quién es la de arriba? La roja, o sea, f. Tengo que escribir todo lo de f menos ¿quién es el piso? O sea, lo de abajo. Eso es la azul, o sea, la g. Tengo que escribir todo lo de g. Y ahora, bueno, tengo que empezar a resolver esto. Esto me queda la integral entre menos 1 y 3 de, acá ya puedo sacarle los paréntesis, y me queda 4x más 3, aplico distributiva con este menos, me quedan menos x al cuadrado, menos 2x, todo de x, junto las x que puedo juntar, ¿sí? Me queda menos 1 hasta 3 de menos x al cuadrado más 2x más 3. Como estas son todas sumas o restas, puedo hacer cada integral por separado y además uso la propiedad de la integral de sacar los números para afuera. Entonces esto me queda. La integral de menos x al cuadrado es menos x a la 3 sobre 3. La integral de 2x es más 2x al cuadrado sobre 2 y la integral de 3 es 3x. Y no me tengo que olvidar que como esto es una integral definida entre menos 1 y 3, tengo que aplicar la regla de Barrow, ¿sí? Entre menos 1 y 3. Eso es, reemplazar en todo el 3 y restarle reemplazado todo por el menos 1. Vamos a hacer cada cuenta por separado. Este menos 1/3 que tengo acá lo voy a dejar afuera, ¿sí? Para no confundirme con las cuentas. Reemplazo por el 3 y reemplazo por el menos 1. Este 2 con este 2 si quieren lo puedo cancelar y esto me queda directamente más 3 al cuadrado menos menos 1 al cuadrado. Y después tenemos más 3 por 3 menos menos 1. Vamos a ir resolviendo cada una de estas cuentas. Menos 1/3 por 3 al cubo es 27. Menos 1 al cubo es menos 1. Entonces, 27 menos menos 1 es 27 más 1, o sea, 28 más 3 al cuadrado es 9. 1 al cuadrado es 1. 9 menos 1 es 8. Acá tenemos 3 menos menos 1, o sea, 3 más 1, o sea, 4. 3 por 4, 12. Esto es entonces menos 28 sobre 3 más 20, que eso da 32 sobre 3. O sea, el área que me estaban pidiendo es 32 sobre 3. Esa es la respuesta a nuestro ejercicio. Bueno, esperamos que les haya servido este video. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Cualquier duda o sugerencia pueden dejarlo acá abajo en los comentarios. Y no olviden seguirnos en Instagram como @tumatemática. Gracias.